Y hoy te canto esta canción, hermano barrio, tú eres mi barrio, que tienes luz y tienes color, y tienes vida, a vida amiga. En ti crecí, por ti corrí, con mi pandilla amiga. Y ahora te veo pobretón, inflado de pisos, ruidos y gritos. Cuando subo a Pla de Fornés, la cuesta arriba, ai cuesta amiga. És un barri fonamentalment d'autoconstrucció que va néixer als anys 60 amb les migracions importants que va haver de gent que venia d'Andalusia a buscar-se la vida aquí. Veus Barcelona als teus peus i dius això és una zona residencial, i si no ho és, ho podria ser. I després, estudiant el barri i estudiant la història, veus que els primers ocupants d'aquestes faldes de muntanya de Collserola eren la gent que vivia a l'Eixample, que tenien poder suficient com per muntar-se aquí dalt una villa. Llavors dius com aquestes villes d'estiueig s'acaben convertint en un barri de barraques, que la gent que venia immigrada era el lloc on podia fer-se la barraca. El hecho de que se llame Roquetas se supone que es por las canteras que había. Y aparte, si le preguntáis a algún vecino que ha construido su casa en la parte alta, os dirá lo que le ha costado hacer los cimientos. No había carretera hecha ni había nada. Luego tuvimos que hacer la zanja para meter el agua sucia. No había alumbrado, no había nada. Algunos vecinos de aquí del barrio, los primeros que empezaron a reivindicar lo más necesario, el agua, la luz y hacer las cloacas para el desahogo de las viviendas. Estaba aquello que le llamamos urbanizar en domingo. A raíz de una exposición que hicimos nosotros, pues ya se conoce como urbanizar en domingo. O sea, fue la acción de los vecinos, pues que en un momento dado se dedican a urbanizar, o sea, a realizar el alcantarillado los domingos. Me parece que fue el segundo año que estábamos ya fundado el archivo, pues conseguimos estas fotografías. Y entonces pues vimos que esta memoria se había perdido, o sea, la gente lo sabía, pero no se conocía. O sea, era una cosa que estaba olvidada. Hombre, pues es la primera noticia que tengo yo que la gente de este barrio ha hecho el alcantarillado, la verdad. Yo no lo sabía, no he vivido para saberlo, vamos. Es una amiga mía en la asociación de Tonoguida que me explica todo, cómo estaba el barrio antes, cómo trabajan, cómo luchan la gente para construir el barrio. Antes Roquetas era unas montañas que había, no había agua, no había luz, no tenían alcantarillado, y mediante la gente que también ha emigrado, he visto muchas fotos, veía gente con cubos, veía gente con palas, con picos, todos trabajando. La gent es va ajudar en condicions molt dures, es va ajudar molt entre ells per poder tirar endavant, perquè segurament individualment hauria sigut molt difícil superar circumstàncies de vida que eren complicades en aquells moments, ¿no? Entonces se pusieron de acuerdo todos los vecinos y juntos, llevado y le ayudaba un cura que se llama Santiago Tión, ellos mismos hacían la zanja y metían las cloacas y se iban haciendo todas las obras. Esto fue en la década de los 60. Era lo bonito, ¿no? Se unían ante los retos que le presentaba la vida, la situación en que estaban viviendo, porque aquí cuando ellos llegaron, colegios los mínimos, no habían guarderías, no había luz. Mi madre es de Sevilla y mi padre es de Jaén. Entonces vinieron aquí porque antiguamente allí no había tanto trabajo como en Barcelona, y entonces pues vinieron aquí a trabajar y tal. Y yo pues también aquí de toda la vida. Mi padre es de aquí, de Guinardó, y mi madre de Granada, y
y aquí en el barrio de Roquetas de siempre. Me contaban que venían ellos en los trenes, igual que nosotros, con sus cositas, con lo que poco que podían venir aquí a Barcelona. Este barrio se hizo a base de mucha sudor de los trabajadores, de mucha sudor y de muchas manifestaciones y hacer muchas cosas, como bajar y traerse el autobús hasta allí arriba. Secuestramos un autobús y lo hicimos subir arriba de todo de la montaña porque decían que aquí no podía subir un autobús, que esto era cuestas y que aquí no podía subir. Entonces le demostramos que el autobús subía y vaya si subió. Manuel, ¿tú te acuerdas cuando aquí luchamos tanto para que viniera el autobús? Y no quería, la empresa no quería subir. Y subimos el autobús hasta la Plaza del Caribe. Luego se presentaron allá por 60 policías. Autobús siempre. El 32, el 11 y el 32. Y el 27. Y el 27, el de toda la vida. Entonces, después de hacer cantidad de gestiones con la administración y no había manera de convencerlos de que teníamos que tener autobuses, los vecinos se empeñaron y hicieron la subida del autobús. Y desde entonces tenemos autobuses. Pues no, me acabo de enterar ahora mismo. Ya ves. Bueno, yo desde que tengo uso de razón, yo siempre he visto aquí el autobús. Claro, un abuelo que llevará aquí 50 años, pues no se lo voy a decir que no, ¿sabes? Pero yo tengo 19 años. Pero eso del secuestro no, eso no lo sabíamos, eso es nuevo. Pero es que a partir de ahí hubo muchas cosas más. Hubo la creación de las asociaciones, las reuniones que teníamos. Estaban construyendo una planta asfáltica para el barrio y el movimiento asociativo de Nou Barris dijo no la van a montar, aquí lo que queremos es un Ateneo popular y lo que hacían durante el día por la noche se lo tiraban abajo. Va ser un dels primers locals ocupats de Barcelona y se defendieron a pedradas. Vull dir, aquí vino la Policía Nacional o los grises que les llamaban entonces a desocupar y aquí estaba todo el mundo, pero no només joves con cresta, digamos, ¿no? Que entonces no habían jóvenes con cresta. Estava el senyor Manuel, la senyora Maria, gent jove, vull dir, va ser un espai que el va defensar tothom. Hicimos cantidad de cosas raras hasta que se quitó. Y entonces se consiguió de que ese centro fuera un centro cultural que hoy se llama el Ateneo de Nou Barris. Penso que ha estat un projecte que s'ha construït entre molta gent a nivell cultural, que és un dels més potents que hi ha a Barcelona. Luego también lucharon para hacer un consultorio ahí en la calle Cantera, que ese fue el primer consultorio que hubo aquí. Y bueno, poquito a poco pues se ha ido normalizando, pero a fuerza de lucha, ¿eh? Pues yo creo que han hecho muy bien. Que si no llegase por ellos, el barrio ya no sería lo que es hoy. Alcemos nuestras manos, unidas como hermanos, que estas voces sean aliento de esta lucha. Es dura la batalla, ganas de ganar las muchas. El mundo tiene hambre y ganas de saciar su sed. Tiene un sueño, ver a sus hijos crecer en un lugar, un jardín donde correr, donde la ilusión jamás se pueda corromper. Es un viento. En aquella época ahora, al cambiar como ha cambiado, como de la noche al día el barrio, pues es diferente. Pero antes no podíamos, no se podía ir ni al ayuntamiento, ni a ningún lado. Te pegaban los palos a mansalva. Antes se luchaba bajo una represión y hoy se está luchando, pero libremente. La gente solamente se une cuando hay dificultades muy serias, si no pues pasan unos de otros. Que eso pasó después, ¿no? Cuando ya tenían más o menos acomodada su vida y con sus necesidades cubiertas, pues ya no les preocupaba las necesidades que tenía el vecino de al lado. O también era lógico que hubiera un tiempo que hubiera más calma. El distrito no nos hacían caso, había que urbanizar una calle o hacer lo que se hubiera decidido.
no nos hacían caso. Entonces se unían todas las entidades para salir un día en manifestación e ir a reclamar que no se estaba actuando bien. Pero el cambio fue que después de una de esas manifestaciones dijimos, no, vamos a sentarnos, vamos a hablar todos, vamos a ver qué necesidades hay en el barrio. És com recuperar coses que s'havien tingut, no? No és dir, quiero esto, quiero una plaza, no, ¿cómo quiero la plaza? Se consiguieron la rehabilitación del Toni Guida, hacer una nueva guardería, pero también se consiguió que vinieran mediadores al barrio. La sort que tenim ara és que amb el pla comunitari tenim molts treballadors de carrer i aquesta gent el que està fent és treballar amb molta gent al carrer, joves, gent no tan jove, i aconseguir una integració que no es veu i que està parant molts problemes o conflictes o totes les mogudes que hi pot haver entre la gent del barri. No? Avui en dia, qualsevol barri, el millor repte que té és el teixit social, tindre una identitat y sentirse a gusto al barrio que vivo. Es que ahora las necesidades que hay no son de piedras que se puedan picar y ver. Es que ahora no hay. Ahora yo quiero llevar a mi hijo al colegio, yo quiero llevar al casal, hay un casal. Ahora las necesidades esas básicas están cubiertas. Ahora lo que hay que ir es a por la calidad de vida. Yo creo que somos un barrio privilegiado en participación, y eso que es mínima, ¿no? Pero creo que somos privilegiados. I tampoc és que nunca fuéramos les grandes masses, saps? Vull dir, jo sempre penso que han sigut unes minories les persones que s'han movilitzat. Nosotros el carnaval, la verdad es que lo utilizamos como un arma de participación. Bueno, anteriormente en el barrio de Roquetas siempre había habido carnaval y habían salido los colegios y organizaban el carnaval, pero toda esa etapa en la que el movimiento asociativo estuvo como un poco más parado, también se había perdido. Bueno, pues vamos a organizar que el que quiera, que venga, pero tiene que colaborar en hacerse su disfraz. Sí, me lo has dicho que no dejáis hablar, ¿no? Una manera d'anar engrescant a la gent a fer coses com una pinya, ¿no? Después tenemos otra fiesta que es el Día de la Piña, que la hacemos normalmente en octubre. Nuestra nueva meta con la piña es eso, ¿no? Que los nuevos vecinos se acerquen. ¿Qué pasa con la diferencia de nuestra raza? Dejen el punto de mira, guarden sus bates de casa. Esto no es vida, todas las culturas, vida dura. Lo que no entiendo, ¿por qué tanto odio? Nadie es dueño de ningún territorio. Tantos colores, diferentes banderas. Lo que buscamos son países sin frontera. Está muy equivocado, no voy a parar hasta verlo. Yo creo que la inmensa mayoría ve a la gente que viene de fuera normal, bien, no, son vecinos que vienen, que son diferentes a nosotros porque tienen otra forma de actuar y de hacer, que tienen sus dificultades y lo aceptan, pero hay unas minorías que son las que, desde que ha llegado lo que ha llegado, este barrio es una mierda, que tienen ese sentimiento, yo me quiero ir porque este barrio no vale para nada. Sin embargo, hay los otros que lo defienden, no, es que estos quieren venir a estropear mi barrio y no lo van a conseguir. Y dentro de un par de años pues no se verá un blanco por la calle, solo negros, peruanos y de todo eso, porque lo que están cogiendo todo, los bares, las tiendas y todo, es que ya los vemos. Los blancos, los primeros,
que no quieren trabajar la juventud, ¿vale? La juventud no quieren trabajar, los blancos. Y otra raza se agarra un agua. La gent que participa de les associacions té una altra visió de les coses, penso, eh? Pero a lo mejor yo también vivo en mi mundo de ilusiones. Problema no, pero que se va a llenar, sí. En un blanco y habrá 40 negros. Yo no, todos, para mí son todas personas iguales, ¿me entiendes? Pero son trabajadores, no gastan un duro. Nada más que para ahorrar, mejor para traer su familia de su pueblo. Yo lo veo correcto. Hombre, yo me acuerdo de toda la vida que los negocios que tienen ahora esta gente y tal, inmigrantes o bueno, de otro país y tal. Yo me acuerdo que antes era gente del barrio que lo llevaba, gente conocida y tal, que al cabo del tiempo, poco a poco, se han ido quedando las tiendas y tal. Que yo lo veo muy bien, porque claro, tendrán que hacer su negocio y tal. Pero no sé, ¿sabes? Yo lo veo ya un exceso. Que vengan a buscarse la vida está bien, pero que vengan a hacer daño no. Aquí no había distinción de que porque era gallego, porque era de Extremadura o porque era murciano. No, nosotros nos tratábamos todos pues, como vecinos, como si nos necesitábamos para algo nos ayudábamos, que ahora ya nos guardamos más. Y entonces pues te da más miedo, vaya. No, la gente se le ha olvidado lo de que somos la mayoría inmigrantes que hemos venido de fuera, porque dicen que somos españoles. Claro, al ser españoles somos diferentes. España es un país de inmigrantes, que hemos estado siempre fuera, aquí o allá, y ellos tienen ahora el mismo derecho de salir de sus tierras por las razones que sean. Hay mucha gente que me dice así, dice, mira, yo también he emigrado, siendo de aquí mismo de España he emigrado y sé lo que ustedes sienten, dejar a sus familias, dejar todo lo que uno, donde se ha nacido. El problema es cómo arribar a aquesta gent i explicar-les que també tenen una història, no la nostra solament, sinó que nos expliquen la d'ells. Quan pensem en plans d'acollida, igual un fet molt important a explicar a la gent és allà on arriba. I allà on arriba vol dir explicar-li com s'ha construït el barri, com s'han aconseguit les coses i la necessitat de seguir tenint un sentiment col·lectiu de cara a millorar el benestar de tothom. Entonces he conocido también intercambio de conocimientos, luego conocí la biblioteca también, luego conocí también el Tonguida, el casal de jóvenes, de la asociación de vecinos. Se ha ido conociendo así, hemos hecho muchas actividades, hemos ido a dar la vuelta en la rúa de carnaval, nos hemos disfrazado, hemos participado. He participado también en la comida esta de las sopas de todos los países, he hecho sopa de mi país. Pero el problema de aquí es que hay extranjeros que no van a la asociación para aprender, solo trabajan y a la casa. Todo esto les voy conversando a mis compañeras, porque en el lugar donde viven no hay nada de esto. Entonces yo me quedé asombrada porque yo pensaba que todos los barrios eran iguales. Pero yo creo que hay mucha gente que es inmigrante, no sabe lo que tiene el barrio. Aquí lo important d'aquest barri és les xarxes de solidaritat que s'han creat a nivell històric, saps? Fan que siguin un pozo de cultiu o com se li vulgui dir, no sé com dir-ho, no? És algo que fa que sigui o que dona millors condicions perquè es puguin fer coses ara amb la gent nova que està arribant. Som aquí per celebrar els 25 anys d'existència de l'Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris, que és una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu recopilar i fomentar la història de Nou Barris. Yo creo que la memoria colectiva de la gente no sabe, la mayoría no sabe su historia. Hay mucha gente nueva.
Por ejemplo, todos los vecinos gitanos que vinieron no estuvieron en la época que se tuvo que luchar por todo eso, por lo tanto lo desconocen. Nosotros tampoco lo hemos transmitido para que la gente lo conozca. Fuimos de los primeros 3 familias. Venimos 3 familias aquí a vivir de los primeros gitanos. Yo sé que esto era una montaña, pero otra cosa que después arreglaron las calles, que hicieron pisos y todas esas cosas, yo creo que no estaba yo, entonces viviendo aquí no estava. La gent que estem lligats al moviment associatiu del barri ho tenim molt clar, tota la història del barri. El que passa és que jo estic segur que n'hi ha gent que viu aquí tota la vida i no té idea de les coses que s'han fet aquí. Le preguntaràs pel clavegueram i t'ha dit, no, això ha fet l'Ajuntament, no? Un sector muy amplio del barrio sí que lo conoce. La gente más de vanguardia, la gente que se ha movido, la gente que han hecho cosas, esta gente sí. Pero un barrio como el nuestro, que tiene 17.000 y pico de habitantes, pues claro, tiene que haber muchísima gente que no lo conozca, que no conozca su historia, que no conozca su vida. La memòria col·lectiva és fonamental per poder treballar el present i per poder treballar el futur. El ejemplo más claro que hay es un autobús. Si tú quieres inutilizar un autobús, o sea, como en las huelgas, cuando querías dejar fuera de combate un autobús, pues era muy sencillo, sin actuar con violencia. Le das con un spray a los espejos retrovisores para ver el pasado y ya no pueden circular, porque no ven hacia dónde van. No ven para detrás, no pueden tirar para adelante. Este barrio lo consideramos pues muy nuestro, pero no porque sea nuestro, va a ser para nosotros solos, para todo el mundo que se comporte y quiera vivir en paz y en gracia a Dios. En los colegios públicos que tenemos aquí, que son 3, nos mandan a llamar de vez en cuando para contar un poco la historia, por qué Roqueta es como es. Una mirada atrás no viene mal tampoco, saber, los niños de hoy en día tienen que saber cómo se hizo y tal, no? Tindre arrels on vius estimes més el lloc, no? I això crea una xarxa i un sentiment, no, de pertinència. De cara a la administración yo creo que es un poco de decir, uy, esta gente si se organiza la hemos liado, ¿sabes? También ha quedado en la historia y además lo seguimos demostrando. La administración jamás ha venido a preguntarle a nadie qué le hace falta. I ara els recursos públics els tenim. Abans no estaven, ara sí. Però ara nosaltres no tenim la capacitat d'intervindre per dir com volem que siguin. A la administración no le interesa la movida, eso está clarísimo. Esa gente está unida todavía, o sea, con aquella lucha tú movilizas cualquier historia y tú cuentas que esas personas siempre están ahí. Están siguiendo defendiendo su barrio, queriendo su barrio, intentando cambiar cosas. Tots els barris de Barcelona podrien agafar com a model la història de les lluites socials i veïnals del barri de Roquetes. Jo penso que el barri té una història mítica, que cada cop serà més mítica i que, per tant, serà més positiva. Porque la unión hace la fuerza, ¿no? A ver, y si no se lucha por las cosas... En el segle XXI no podem funcionar de la mateixa manera que el segle passat, encara que és important conservar els valors que han caracteritzat sempre a la gent d'esquerres o a la gent que ha tingut ganes de canviar les coses. S'ha anat destil·lant una memòria històrica molt local sobre la que es fonamenta i que fa possible que la gent tingui la sensació de que amb la lluita es poden aconseguir les coses per difícils i per impossibles que a vegades pareguin. Si mirem com era el barri, el que tenim ara, hem aconseguit moltes coses, hem canviat quasi el barri. Llavors, sempre pensa que ho pots aconseguir i sempre lluites per lo que vols. Y yo creo que en la vida, si tú no luchas, nunca vas a conseguir llegar donde te propongas. Es un ejemplo de vida. Hay gente luchadora, como yo, hay gente luchadora y eso es lo que a mí me identifica más de este barrio. Estoy crecí por ti corrí con mi pandilla, pandilla amiga. Y ahora te veo pobretón, inflado de pisos, ruidos y gritos, Cuando subo a Pla de Fornells, la cuesta arriba,
la cuesta arriba, hay cuesta amiga, me paro viendo a la mujer, estoy comida, la cuesta arriba, hay cuesta amiga, ella que dice pa' quién es, ay esta vida, ay esta vida, mi vida amiga, y ella que dice pa' quién es, ay esta vida.